A Pasadena, ¿te acordás? Después a Sí, Escús. Pasadena, Hola, buenas tardes. Estamos dando inicio a la mesa de las 19 horas. Doctor Jorge Catelli, adelante. muchas gracias, Guillermo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Estamos iniciando la mesa de las 19, complejidades de la interdisciplina, una mesa de diálogo en que van a presentar el doctor Alberto Cabral, el doctor Jorge Canteros, la doctora Susana Vinocourt-Fishbein, y en la conducción vamos a estar, quien les habla, Jorge Catelli y Vivian Seco, coordinando las preguntas que van a ir apareciendo a través de la plataforma Facebook de APA, a través de la cual nos están siguiendo actualmente. Bueno, qué tema tan interesante el de la interdisciplina, un tema amplio, complejo. Hoy recordaba, ya hace cuántas décadas se habla de 3 niveles, de la multidisciplina, la interdisciplina, la transdisciplina, y simultáneamente me acordaba de Freud, ¿no? Un médico que descubre el inconsciente, funda el psicoanálisis, un jovencito que a los 17 años, para terminar sus estudios preuniversitarios en el Abitua, traduce del griego la obra Edipo Rey de Sófocles, y posteriormente va a ser una pieza central de sus teorizaciones, interesado en las investigaciones de la neurona, bueno, múltiples disciplinas, la literatura y posteriormente Lacan, ¿no? Con la lingüística, con la antropología, en fin. Sin embargo, Freud también era muy celoso de su disciplina, ¿no? Y evocaba también aquella frase en la que sentenciaba: primero uno cede con las palabras y finalmente termina cediendo con las cosas. Algunos pensamientos que, a la vez, en este desafío de pensar al psicoanálisis en relación con la interdisciplina, estamos hoy convocados. Quiero agradecer especialmente a la Secretaría Científica, a Mirta Goldstein y a todo el equipo de coordinación de este simposio por haberme dado la oportunidad de estar conduciendo esta mesa con personas tan admiradas por un lado, queridas, valoradas, así que es un placer para mí estar aquí cumpliendo esta tarea. Vamos a empezar por orden alfabético con la primera presentación del doctor Alberto Cabral, miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina, exdirector del Instituto de Psicoanálisis Ángel Garma, autor de Cuestiones de Psicoanálisis del año 2000, Lacan y el debate sobre la contratransferencia del 2009, y El perdón y sus límites, una aproximación psicoanalítica, que en este momento está en prensa, así que está ahí pronto a salir, y también compilador junto con Abel Feinstein de Untraining Analysis Debates, APA Editorial, del año 2019. Muy bien, Alberto, adelante, por favor. Muy bien, gracias, Jorge. Sí, es un gusto para mí también estar compartiendo el panel con todos ustedes, y realmente es convocante el título del panel. Yo le puse a mi presentación un título a modo de pregunta, en términos de la noción de interdisciplina. ¿Atrasa? Y mi impresión es que en parte puede ser que atrase, y voy a tratar de explicar por qué. Y en principio, me parece que la idea fuerte que me gustaría conversar con ustedes es que la misma noción de disciplina está en crisis. Está, y si no en crisis, en un proceso de cuestionamiento serio. Es un proceso de cuestionamiento que no arranca ahora, que reconoce un hito importante seguramente en los desarrollos, en los trabajos de Foucault, que ha puesto mucho el acento en el carácter de punto de llegada de la noción de disciplina.
de punto de llegada de un gigantesco proceso de disciplinamiento y de normalización de saberes, de segmentación y compartimentalización de saberes también, y también de segregación, de exclusión, de lo que Foucault llamaba los saberes inútiles, aquellos que justamente se mostraban y se siguen mostrando más refractarios al esfuerzo de sistematización que fue de la mano del afianzamiento de la presencia de las universidades, de la universidad como institución, en el contexto cultural de Occidente. Voy rápido acá porque es una cuestión en general conocida, podemos volver eventualmente en el curso del intercambio, pero me parece que el saldo fuerte, al menos el saldo fuerte que a mí me interesa destacar, de estos desarrollos de Foucault, es el de ubicar a la disciplina no tanto como el reflejo fiel de un objeto preconstituido, sino más bien en su carácter de construcción históricamente condicionada, tan históricamente condicionada como el objeto que le es propio y como el método que se brinda para acceder a ese objeto. En ese sentido me parece que hay una tensión que me parece que es importante tomar entre la disciplina concebida como un reflejo fiel de un objeto preconstituido o la disciplina en este carácter de construcción histórica. Otra cosa que me interesaba señalar es que este proceso de segmentación, de discriminación de saberes, que por supuesto tiene un lado hiperpositivo, porque tiene que ver con la posibilidad de la especialización y de la profundización, pero que también, entre otras cosas, arroja el saldo de lo que recién mencionaba como la fragmentación, la compartimentalización de saberes disciplinares, genera seguramente un efecto de rebote, que algo tiene que ver con lo que en las últimas largas décadas ubicamos como interdisciplina. Y a mí se me ocurrió ubicar, para darle una imagen a este movimiento de rebote, el mito del andrógino, que está en Platón, que está en el Banquete, que recuerdan que Freud lo ubica en el Más allá del principio del placer, y al que Lacan le dedica buena parte de, creo que es la quinta clase del seminario 8 de la transferencia. Muy sintéticamente todos los recordamos, el andrógino era ese individuo esférico que contenía caracteres tanto masculinos como femeninos y que provoca la ira de los dioses que deciden partirlos al medio. Lo parten al medio y esa partición al medio genera en las mitades así separadas un impulso irrefrenable a buscar la reconstrucción de esa unión perdida. El mito del andrógino aparece muy ligado a la idea de el mito de Eros, del amor, porque explicaría en esta perspectiva el impulso irrefrenable de los amados a volver a ser uno, restituyendo su unidad. Bueno, a mí se me ocurría que algo de los movimientos heterogéneos que al menos descriptivamente ubicamos del lado de la interdisciplina, podríamos pensarlos en términos de los intentos de recomposición de nexos perdidos y de conexiones perdidas en este proceso de segmentación y compartimentalización que tiene que ver con la constitución de las disciplinas como entidades discriminadas y separadas. Es claro que estamos en una época en la cual la noción de disciplina como entidad discriminada y diferenciada y con fronteras nítidas aparece muy cuestionada. Aparece muy cuestionada porque la misma noción de identidad está muy cuestionada. En ese sentido estamos a distancias
del prestigio de lo claro y lo distinto como un atributo de la verdad, y más bien, bueno, hay una serie de orientaciones, una serie de direcciones en relación al abordaje de estas problemáticas que tienden a cuestionar esta noción de identidad. Hay un libro muy interesante en ese sentido de François Jullien, un filósofo francés, pero son muchos los que se ubican en esta perspectiva. Yo lo cito a François Jullien por lo provocativo del título de su texto, que es La identidad cultural no existe. Y son 9 conferencias que están dedicadas desde distintos ángulos, no solamente a cuestionar, a demoler la noción de identidad cultural y a la vez a mostrar los riesgos que conlleva. Los riesgos que conlleva una concepción de la identidad que abroquela entidades en su diferenciación con las entidades próximas y que trasladada al campo de las identidades culturales no puede sino desembocar en el título del famoso texto de Huntington, El choque de las civilizaciones. Ahí donde se acentúa la identidad diferenciada y discriminada, necesariamente se genera un vector de conflicto antagónico con identidades próximas. Después en el intercambio podemos volver un poco sobre esto, pero la idea fuerte de Jullien, y me parece que es muy rica para lo que estamos viendo y para pensar estas problemáticas, se juega por el lado de intentar reflexionar y formalizar un link, un lazo entre las distintas identidades que suponga la posibilidad de una puesta en tensión de los recursos dormidos que cada una encierra por contraste con la otra. O sea que no es tanto la idea de una distancia absoluta o de una diferencia irreductible entre las diferentes identidades, sino reconocer sí la existencia de distancias, reconocer sí las diferencias existentes, pero en la perspectiva de lograr ponerlas en tensión y generar ecos de una en otra a punto de partida de la interpelación que identidades diferentes pueden suscitar en la identidad que es punto de partida. Me parece que algo de todo esto es lo que resuena actualmente en lo que a mí me aparece como más promisorio, como más rico, con más futuro en el trabajo de interdisciplinas. Diría una última cosita para retomarlo. Bueno, termino acá y en todo caso después lo retomamos en el intercambio. Bueno, muchas gracias, Alberto, sobre todo por la puntualidad para nuestros minutos asignados. Te agradezco un montón, en serio, porque me facilitas, me ayudas con la tarea. Así que muy interesante, muchas gracias. Algo de esto de reconocer esas distancias para ponerlas en tensión queda ahí resonando, pero ahora antes vamos a la presentación de Jorge Canteros, que es licenciado en Psicología y médico, ambos por la Universidad de Buenos Aires, miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina, full member de la International Psychoanalytical Association, miembro titular de FEPAL, exsecretario científico de APA en el periodo que va de 2013 a 2016, es profesor y cofundador de la Maestría en Estudios Interdisciplinarios de la Subjetividad en la Facultad de Filosofía y Letras, en la UBA, profesor del Seminario de Interdisciplina en la carrera de especialización en Psicología Clínica de Niños y Adolescentes de la Facultad de Psicología, también de la UBA, y fue profesor titular regular en Filosofía y Letras en la UBA de Teorías Psicológicas de la Subjetividad y Psicología General. Bueno, muy bien, Jorge. Adelante, por favor.
Bueno, gracias. Gracias a la Secretaría Científica, gracias a lindo compartir con ustedes este diálogo. Bueno, ya con lo que decía Alberto ya me daba ganas de empezar en realidad por ahí, porque obviamente creo que es el tema que hace tiempo que por distintos espacios y por esas cuestiones, digamos, también de mis inquietudes, siempre he estado coincidiendo justamente con esto que decía Alberto, y casi cuando uno empieza a hablar de vuelta de este tema, es casi un poquito algo de cierta fatiga también, en el sentido, porque justamente por ahí es donde ya hace tiempo, y en APA mismo, digamos, donde hemos abierto una cantidad de espacios de este trabajo que vos comentabas, Alberto, así que tenemos tiempo para hablarlo. Y bueno, por eso diría complejidad, buena palabra para hacer hablar a la interdisciplina. Creo que está también en nuestro título. Y yo digo, la interdisciplina despierta tanto interés como cuestionamiento, tanto deseo como temor de que se produzca un borramiento de las diferencias, que se confundan los límites necesarios, que se pierda lo logrado en función de los empujes de la época, de un todo da lo mismo, si se quiere un cuestionamiento de ciertos cimientos de la cultura, de cierto cuestionamiento a un simbólico ordenador, simbólico mayúscula. Creo que esto es uno de los puntos a discutir. Y lo voy a poner a presentar como unas reflexiones que toma inquietud muy cuidadosamente. Voy a tomar muy cuidadosamente esta inquietud. Una palabra princes en este debate es la palabra entre. Suigen, dice Mónica Cragnolini, con lo que podríamos aludir con ella al vocablo inter también que está en este vocablo interdisciplina, con todo lo que esta misma palabra implica. Sabemos que en su origen la palabra disciplina designaba un pequeño látigo que se servía para autoflagelarse y que por lo tanto permitía la autocrítica en un sentido degradado. La disciplina se convierte en un medio de flagelar al que se aventura en el terreno de las ideas que el especialista considera como de su propiedad. Estas son palabras de Edgar Morin. Aquí, en cambio, mi propuesta es pensar no solo el entre disciplinas como entidades unívocas, sino también como ellas mismas atravesadas por el entre. Es decir, la propuesta es ver también el entre intradisciplinario, es decir, el mismo entre de toda identidad. Y partiendo de este conector, nos vamos a preguntar la importancia de la elección de las palabras que pueden poner en juego esta producción que podría resultar de un intercambio que haga del entre un motor de una producción, no solo significante, sino de una producción transformación. Por lo tanto, la pregunta sería, ¿cómo transformar el muro entre disciplinas o el muro entre entidades en un trabajo con la cuestión de las identidades? O sea, poner el entre a jugar en el mismo concepto de toda identidad. Tomaré la pulsión interdisciplinaria, pulsión, como lo denomina Zoom. El saber freudiano, dice Zoom, tiene vocación interdisciplinaria, transdisciplinaria, como uno de los nombres de la vida, el Suigen, que cada cuestión, que deja una cuestión en suspenso, en espera, una diferencia a mantener para que sea productiva, de diferencias de sentido, de posiciones, de verdades que se despliegan. Sin embargo, necesitamos por ahora de las ficciones útiles que nominan las diferencias y que llamamos disciplinas. Límites disciplinarios, fronteras que se requiere para una dinámica del ser allí, de un entre, que dibuja un marco en su entorno. Por eso, no lo uno, pero sí algo allí que sostenga un ancla, un límite provisorio, una diferencia necesaria que diferencia el entre productivo del entre productivo de una cierta confusión viscocárica, para recordar a simbiosis y ambigüedad de nuestro querido Blecher. Entonces, seguimos con esto. Y hay aquí una pregunta. Si consideramos como se ha tratado en FEPAL y que tomó varias veces un concepto tal que me interesa preguntarme, ¿qué es el de muro a atravesar, a perforar, con figura de la época? La pregunta, ¿qué puede permitirlo? Dejó ahí una pregunta abierta para una propuesta, diría allí, de una palabra, como dice Miller, agalmática, como la que permite atravesar ese muro. Preguntémonos, ¿qué palabras tal vez? Ahí en algún momento anterior de estos temas había la palabra huella,
la palabra entre. Miller propone ahí la palabra parletre en otro sentido, como una palabra nueva del atravesamiento de ciertos, porque cuando hablamos de las resistencias, diría yo, de la disciplina, nos tenemos que preguntar inmediatamente del psicoanálisis también. ¿La consideramos una disciplina, el psicoanálisis? Hay algo también de resistencia, de defensa propia. Y entonces, bueno, ahí dejamos como temas a seguir trabajando, diría yo. En ese sentido, me parece que acá hay, como decimos también, algo que podemos preguntarnos si lo interdisciplinario alude también a algo propio de las disciplinas, si las seguimos llamando así, como áreas del saber-poder, diríamos, siguiendo a Foucault, evidentemente. Y en ese sentido, me parece que nos preguntamos por lo que llama nuestro amigo apreciado, ¿no? Ricardo Bernardi, no solamente es lo interdisciplinario, sino la intradisciplinaridad interna, digamos, las escuelas que existen. Entonces nosotros podemos decir, bueno, ¿qué pasa ahí con nuestros propios espacios de corrientes en nuestra propia saber hacer del psicoanálisis, por decirlo así, para no volver a usar la palabra disciplina? ¿Cómo podemos hacer algo con esos también que lo notamos como límites, a veces hasta rígidos, y a veces difíciles de poner en trabajo? Porque un tema que yo digo es poner a trabajar poner a trabajar las diferencias. Yo creo que ese es el punto, poner a trabajar las diferencias. Y creo que ahí hay algo por hacer, diríamos. Y que siempre queda abierto, no es por hacer y vamos a terminar, porque como bien decía Alberto, siguiendo la Foucault, son la historia. Yo no creo que se pueda recuperar, retomando lazos anteriores, pero tal vez lo que se pueda es generar nuevos lazos, nuevas otras cosas en esa apertura de lo que hoy llamamos, cuestionadamente, seguramente, disciplinas. Y entonces me parece que una cuestión es trabajar con las diferencias. Lo otro es pensar, ¿no?, qué palabras podemos encontrar, dejando abierto esto de atravesar el muro. Yo pensaba en el análisis, en nuestra clínica, esa escucha que a veces nos permite encontrar una palabra en la escucha de la clínica, y justamente me parece que, ¿qué palabra escuchamos ahí, no? ¿Será la palabra única que escuchamos o escuchamos una palabra ahí que podría ser también otra? Esa capacidad de escuchar la palabra que permita poner algo en movimiento. Yo creo que no es una sola. Yo creo que hay algo ahí que nos orienta, no solamente en una buena escucha, sino en un saber hacer con la clínica, que nos permite escuchar la palabra que va a atravesar algo ahí en el paciente y que va a poner algo en movimiento. No cualquier palabra puede hacerlo. Quiere decir, en cada momento hay una palabra que sería la que permite ese atravesamiento y poner algo en movimiento. Y acá me parece que es muy interesante también, yo pensaba, cómo se da esa diferencia, y con lo que dice Jorge yo siempre cito, ¿no?, el psicoanálisis es la posición entre la medicina y la filosofía, y siempre agrego yo, no es la una ni la otra, porque el sujeto no es el sujeto de la filosofía, ¿no es cierto?, y el cuerpo no es el cuerpo de la medicina. Ya hay una transformación. Pero pensaba, si no estamos hablando en realidad de que con esto Freud pone en realidad en diálogo el psicoanálisis con la medicina y el psicoanálisis con la filosofía. O sea que ahí no hay solamente un entre dos, sino tal vez un entre tres. Y yo quisiera poner justamente esto. Si poner el diálogo, sacarlo de un entre dos para ponerlo en un entre tres, con esas cuestiones que conocemos de los registros, que conocemos en Freud, justamente cuando las tópicas están dicho con tres términos, las tópicas, y también, ¿no es cierto?, muchas cosas que aparecen con tres palabras. Y esas tres palabras producen algo nuevo, producen justamente un movimiento, un anudamiento, o tal vez una palabra ahí que me parece que nos tenemos que interrogar. Y en las distintas etapas de Freud, así como podríamos decir el yo, como podríamos decir algo acá en el sujeto, pero cuando hablamos de Parletre, cuando en Freud aparecen esos últimos términos para referirnos a ese ser que se posiciona, diríamos yo, ¿no?, que se posiciona como tal, y que en ese sentido me parece que habríamos que interrogarnos
Algunos hablan del hombre, ¿no es cierto?, en el sentido de aquel que se para frente a su destino. Y yo quisiera dejar acá para poder intercambiar después con ustedes. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Muy interesante. Vamos a ir avanzando ahora, pero probablemente después demos otra vuelta a medida que vayan surgiendo las preguntas en la plataforma Facebook de APA, y mientras les voy recordando a quienes están mirándonos que tengan ganas de comentar, de preguntar, en lo posible que hagan preguntas puntuales, preguntas breves, para que puedan ingresar más cantidad de preguntas. Y ahora le vamos a dar la palabra a la doctora Susana Vinokur-Fishbein, doctora en Psicología Clínica por la Universidad de Buenos Aires, miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina, especialista en niñez y adolescencia, full member de la IPA, miembro titular de FEPAL, fellow del Research Training Program de la IPA, associate book review editor de la IJPA, fellow College of the International Journal of Psychoanalysis, actual directora del comité editor de la revista de psicoanálisis de APA, miembro del Research Committee, RTP, Sandler Conference, IPA, y organizadora de la Joseph Sandler Conference de Buenos Aires en 2016 y 2019. Tengo que hacer un cursito de inglés cada vez que leo los antecedentes de Susi, pero es así. Susi, un gusto tenerte aquí. Adelante, por favor. Eso también va en favor de la interdisciplina. Bueno, buenas tardes. Eso, muy bien. Y un placer estar con ustedes, con un viejo amigo también, y sobre todo quiero agradecer a la comisión directiva y a la Secretaría Científica por haberme invitado a participar en este muy erudito panel, que no sé si será tan sexy como otros, pero bueno, trataremos de verlo. Yo enfoqué el tema un poco más formalito y tradicional antiguo, no tan filosófico. Y yo creo que el tema de la complejidad de la interdisciplina a nosotros nos atañe por algo que dijo Jorge. Es la complejidad en realidad del psicoanálisis y todo lo que involucra el psicoanálisis como disciplina. Porque también se puso en cuestión si el psicoanálisis es una disciplina. Yo, a la manera tradicional, probablemente voy a hablar del psicoanálisis también como una disciplina científica. Y afirmo que existe actualmente un gran interés en examinar las relaciones interteóricas entre las diferentes disciplinas científicas. Las teorías científicas no suelen aparecer aisladas, sino que están interconectadas por diferentes tipos de relaciones. Algunas de estas relaciones no son aleatorias o causales, sino que devienen la identidad de dichas teorías. El conocimiento de las relaciones interteóricas es muy útil para comprender la naturaleza y el alcance de una teoría en un momento dado. Y este conocimiento se vuelve esencial para el desarrollo de una disciplina científica en particular, en lo que respecta a la comprensión de aquellos procesos que conducen a cambios teóricos dentro de cualquiera de ellas. La evolución científica demuestra que el aislamiento acarrea la extinción y que, por el contrario, la diversidad es la fuente de la creación. La conceptualización del psicoanálisis como disciplina científica requiere una reflexión crítica en un diálogo fructífero con otras disciplinas científicas contemporáneas. Yo citaría algunos ejemplos paradigmáticos de esta situación en el campo del psicoanálisis, porque comenzando por el mismo Freud, el concepto de afecto en Freud evoluciona en sus escritos junto con la progresiva complejidad de su construcción teórica. Pero si observamos la base y los elementos constitutivos del concepto, podríamos identificar que se sostiene en dos fundamentos principales. Se inspira en la dinámica de las representaciones de Herbart, provenientes de la filosofía, y en las hipótesis económicas de Fechner y de Helmholtz. La interpretación personal de Freud y el uso de ambas fueron el origen de los dos componentes esenciales de su teoría sobre el aparato psíquico, la representación y el afecto, junto con todas las especificaciones relativas a ellos.
También podría mencionar la teoría de Winnicott y su afinidad conceptual con las concepciones de Heidegger sobre la cuestión del ser, los diferentes estratos del sentido de la realidad y la experiencia de la continuidad del ser. Y otro ejemplo, también de mucha repercusión, es el uso idiosincrásico de Lacan de la conceptualización diádica del significando-significante como componentes del signo lingüístico. Tendría que haber dicho significante-significado. Inspirado de Saussure también en la obra de Jacobson, sobre un lingüista muy notable, sobre las variedades de la afasia, que llevó a su afirmación sobre el desarrollo del discurso a lo largo de los polos metafórico-metonímicos, muy bien conocido, dando lugar al famoso dictum, el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Ahí vemos cómo elementos de otras disciplinas se incorporaron en la misma naturaleza del psicoanálisis. Yo quería recordar la definición de Freud. Perdón, se me perdió. Guillermo, te pediría que mostraras el slide 2, por favor. A mí se me ha perdido acá. Que muestra la definición de Freud. Porque yo quiero recalcar esto cuando Freud formula la definición del psicoanálisis en el año 23, que cómo lo diferencia de otras disciplinas, pero la parte final me importa porque él recalca que el psicoanálisis estará dispuesto a la revisión de su corpus teórico según lo requieran la experiencia y los hechos en el campo de trabajo, el de los fenómenos inconscientes, fundamentalmente basado sobre una práctica también inédita, teorizada en una disciplina específica apoyada en los soportes que conocemos como puntos de vista tópico, dinámico y económico. O sea, cómo él se inspira en teorías antropológicas, culturales, sociales y aún literarias de su época, apelando a ideas y modelos derivados de todas ellas. Y con esos elementos crea un nuevo campo conceptual y semántico propio, un nuevo universo de indagación. O sea que el psicoanálisis mismo como disciplina es producto de una disciplina o multidisciplina, si vamos al caso. En cuanto al tema que surge en ocasiones, es que hay un mito acerca de que los planteos interdisciplinarios atentan contra la especificidad del psicoanálisis. Sin embargo, esta especificidad se fue definiendo cada vez más al desarrollar un método diferenciado e independiente para el examen de su objeto específico, que serían los conflictos inconscientes, las fantasías, el deseo, mediante la observación de observaciones libres, sueños, reacciones de transferencia y contratransferencia, así como de transformación de los procesos de validación analítica. Entonces, cabe plantear hoy una pregunta. ¿Es posible pensar, ya entrado el siglo XXI, al psicoanálisis como teoría y como práctica por fuera de un contexto científico, sociopolítico, cultural y filosófico? ¿Lo podríamos pensar como atemporal y aespacial en sí mismo? Si contestamos afirmativamente, no cabría sino ocuparse de lo que uno podría llamar especificidad, pero en un sentido altamente restrictivo, intentando salvaguardar su identidad, ya que recién mis compañeros hablaron del tema de la identidad, pero salvaguardarla de un modo similar al del mito de los caballeros de la mesa redonda, intentando recuperar el santo grial, o sea, de una manera ingenua y medieval, pero no por negado dejaría ese contexto de existir, y la exclusión de conocimiento llevaría a posiciones dogmáticas en sus enfoques sobre el ser humano. Si la respuesta fuera negativa, entonces cabe ocuparse de cuál es la ubicación del psicoanálisis en dicho contexto y en relación y en convivencia con otras disciplinas. Esto no quiere decir que el problema de la identidad, como ustedes recalcaron, no nos preocupe, pero también hay fronteras del psicoanálisis que pueden superponerse y hasta correr el riesgo de confundirse o disolverse. Pero yo creo que la esencia ayudará a mantener incólume su singularidad. Ahora, teniendo en cuenta el problema de la esencia y los bordes, es necesario considerar que no por conocidos pueden dejar de obviarse ciertos datos relacionados
con los orígenes, la historia del psicoanálisis. Este es un punto crucial. El psicoanálisis es una disciplina que depende fundamentalmente de su propia historia. Las definiciones de esto y de lo que comúnmente conceptualizamos como interdisciplina, a la vez que rescatamos lo sustancial y específico del primero. También hay que tener en cuenta que los paradigmas científicos actuales son bien diferentes de aquellos que reinaban cuando Freud formuló sus primeras especulaciones teóricas a partir de sus descubrimientos clínicos. Precisamente en las últimas décadas, como Alberto y Jorge recalcaron, a partir del postestructuralismo y en relación con el posmodernismo y la teoría de la complejidad, ya que estamos hablando de las complejidades, ha ido perdiendo vigencia la noción de la muy exacta demarcación entre las disciplinas científicas y sus respectivos objetos de estudio. La complejidad en lo actual nos impone diseñar nuevos cortes que probablemente ya no obedecen a las lógicas de las disciplinas a fines del siglo XIX y las primeras décadas del XX. Tampoco las persistentes dicotomías entre lo biológico y lo psicológico, entre el individual y lo social, pueden escindirse de un modo tan claro. Entonces, para poder acercarnos de una manera fructífera a la idea de interdisciplina, es necesario atravesar dos barreras. Jorge habló de muros, yo hablo de barreras en este caso, es otra manera de enfocarlo. En principio hay que derribar la barrera de un ideal de totalidad referido a que cada disciplina pueda por sí sola responder a todos los interrogantes, aún agregaría a los de su particular campo de estudio. Y ahí entramos en el tema de la intradisciplina. O sea, no se puede responder a todos ellos de un modo exhaustivo. Y luego, hay que dejar de lado la ilusión de que lo interdisciplinario se transforme en una suerte de saturación del conocimiento. Se desconocen así las dificultades que pueden surgir, por ejemplo, cuando se intenta articular el campo semántico y conceptual de una disciplina social con otra de orden natural que aspira a la univocidad y precisión, o cuando se intenta una síntesis inevitablemente reduccionista de lo que es diverso por naturaleza. Bueno, recordaría acá la definición en sentido estricto de lo que es la interdisciplina, pero quisiera que que Guille la pasara de largo y fuera al slide 4. Ok, bueno, ¿puedo terminar con estas ideas? No se trata de una superación de lo disciplinario fundado sobre una supresión de su especificidad, sino de una gradual y crecientemente compleja tarea de establecimiento de nexos y articulaciones posibles entre los discursos de las diversas disciplinas, sin dejar de reconocer las diferencias entre la naturaleza de sus objetos respectivos y las formas de abordaje que estos permiten. De no ser así, resultaría una combinatoria indiscriminada de distintos niveles de análisis. Y lo último que querría agregar con esto son dos ideas. Uno, que en realidad la investigación interdisciplinar no hay que considerarla como un estado o estructura, sino como un proceso en el que se reconocen los niveles justamente que antes también nombraron, pluridisciplinario, multidisciplinar, el transversal genuino, la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad a nivel formador de disciplinas. Pero también quería recalcar que todo este tema, en psicoanálisis propiamente dicho, está intrínsecamente vinculado también con otra polaridad que existe, que es la de las tensiones entre investigación o no en psicoanálisis. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos, Susi, gracias a los tres por esta primera presentación. Me quedo con algunas ideas que me gustaría ir preguntándoles, que fueron siendo en parte un hilo de conducción en cada una de las presentaciones, en particular con lo que tiene que ver desde una perspectiva con cierto ideal, para decirlo de algún modo, como cierto ideal, como un imperativo de la interdisciplina que se impone. Alberto lo trajo en términos del mito de Andrógino, ¿no? Como un todo, ¿no? Como una posibilidad de totalidad. Jorge habló
en relación a identidad y diferencia, y Susi lo fue trayendo también en relación a estas concepciones clásicas, y por otro lado, de un origen mismo del psicoanálisis, desde diversas disciplinas de las que el mismo Freud abrevó para la construcción de su edificio teórico, ¿no? Sin embargo, aquí hay algo que me parece que es no sé si es correcto decirlo en estos términos, pero escuchándolos, inevitablemente pensaba en algo del orden de la otredad, ¿no? Algo de la otredad. Cómo pensar en torno a la interdisciplina, algo que tiene que ver con la dimensión del otro, y acá necesariamente se pone en juego, y retomando algunas de las ideas de ustedes, que citaban de Foucault, que iban trayendo el poder, ¿no? El poder, la normalización, la exclusión de los saberes, y un ideal que opera así como un imperativo, no sé si se puede decir de época, pero que aparece allí, al que estamos poniendo a trabajar, o ustedes lo están poniendo a trabajar en relación con la diferencia. Bueno, en principio les dejo esa primera inquietud para que podamos ir avanzando en este diálogo, pero antes de eso me gustaría preguntarle a Vivian Seco cómo vamos con la plataforma Facebook de APA, si tenemos algún comentario, o querés empezar, Jorge, ¿querés empezar a comentar algo? Tenés el micrófono bloqueado, Jorge. Gracias. No, me parecía para darnos el tiempo, estos 10 minutos ahora de intercambio entre nosotros, ¿no? Antes de pasar las preguntas de nuestro querido Perfecto. Público. Así que bueno, cualquiera de ustedes, pero primero, me gustó mucho lo que trajo Alberto, me gustó muchísimo también lo que trajiste, Susi. Me parece que está bueno lo que, como dice siempre Alberto, lo que se va produciendo, ¿no? Y también, Jorge, tu pregunta. Me parece, por supuesto, que una cosa que había notado, otredad y mismidad, que fue una de las cosas discutidas en el Congreso de FEPAL, ¿no es cierto? Y me parece también el concepto de intimidad y estimidad, me parece que también aluden a esta identidad que nos una, ¿no es cierto? Me parece que es algo, evidentemente, que tenemos de riqueza para trabajar. Yo también pensaba, cuando hablamos de los debates, y sobre esto quería decir dos cosas, los debates entre disciplinas tienen muchas dificultades, muchas lo hemos puesto en juego entre también corrientes, ¿no es cierto? Hemos hecho debates APA-EOL, qué sé yo, me parece que es muy ricos igual, pero nos encontramos siempre con esos límites. Y pensaba, evidentemente, ¿qué hace de terceridad ahí, ¿no? Cuando hacemos un debate. Y evidentemente el tema de la terceridad, no hay un otro del otro, podríamos decir, hay otredad, pero entonces me parece que, ¿qué hace ahí, no? Y entonces pensaba en ese aspecto que tal vez lo contemporáneo podría ser de la época, digamos, me parece que podría ser de terceridad, como que hay algo que pone ahí, y que tal vez nosotros no nos damos cuenta tal vez de las características de la época, pero la época está, ¿no? Más allá del nombre de la revista, ¿no? Me parece que hay algo ahí que está, y que de alguna manera, como siempre se dice, que son los creadores de discursividad, los que son capaces de poder salir un poco también de las determinaciones de la época para poder pensarlo más allá. Entonces, aunque nosotros no seamos capaces, no somos creadores de discursividad, digamos, podemos crear a lo mejor pequeños discursitos, digamos, y entonces yo digo, bueno, a lo mejor cada uno puede tratar, ¿no? O podemos producir ese intento, ¿no? Eso que digo, que siempre contamos, Freud distribuyó democráticamente, como dice, ¿no es cierto?, el hombre, la capacidad cada uno de producir un sueño. Entonces esa democratización, ¿no?, que hace Freud en el hombre, del poeta vigoroso, ¿no es cierto?, de Nietzsche, a todos, porque todos podemos crear un sueño. Bueno, a lo mejor un poquito de poder hacer de diferencia, ¿no?, con ese mundo en el cual vivimos, me parece que podría ser la contribución de cada cual. Y hablando de encuentros, no sé, tengo un minuto más, quisiera, una cosa que yo quería traer, pero que evidentemente no se puede sumar todas las cosas que uno quisiera, es sobre los grandes encuentros que a veces se producen.
y que esos que conmueven, digamos, ¿no? Donde hay varios, no entre dos disciplinas, sino hay algo que se pone en juego ahí, que son esos encuentros que podemos de Royamont, digamos, como esos encuentros que hay publicaciones. Me acuerdo de algunos encuentros acá, por ejemplo, que hicieron, bueno, ahora no me acuerdo exactamente los nombres, pero quería traerlo. Y entonces yo fui recordando las épocas en psicología donde fueron ocurriendo cosas, digamos. La revista Sonerógena, por ejemplo, para decirlo de alguna manera, son ciertos pequeños episodios que lo que tenemos historia, ¿no es cierto?, acá en la universidad, como todos tenemos, que recorrimos como... Me parece que hay momentos, y nombro esa porque fue un momento también, pero hay otras, ¿no es cierto?, congresos que se han hecho. Entonces me parece que esos grandes encuentros, creo que se produce mucho en esos encuentros, ¿no? Después sí me acuerdo de algunos otros que... Por eso lo pongo. Pero dejo acá y seguimos adelante. Gracias, Jorge. ¿Querés continuar, Susi? Ok, bueno, respecto de los debates entre disciplinas, yo diría que al psicoanálisis lo que también lo ha afectado en este sentido es el problema de investigación en psicoanálisis sí, investigación en psicoanálisis no. Y esto es lo que está totalmente vinculado con el tema de las complejidades de la interdisciplina. Acá son las complejidades intrínsecas a la misma disciplina, porque las controversias en psicoanálisis, como dijo Jorge, han sido sumamente marcadas y los debates muy difíciles, sobre todo porque desde algunas perspectivas se intenta discutir desde las mismas premisas, digamos, que una determinada teoría sostiene, y no se acepta la escucha, y esto tiene que ver también con la escucha clínica, de las premisas de otras disciplinas. Y en nuestro medio este es un tema bastante... es un campo de bastantes polémicas y discusiones, porque hay algunos que refutan totalmente la posibilidad de la investigación en psicoanálisis, y otros que piensan que esto solo se puede hacer dentro de un campo científico muy estricto, apelando a métodos muy sofisticados de indagación y apelando a un pensamiento lógico, mientras que otros sostienen que la única investigación posible en psicoanálisis es la que impera dentro del tratamiento psicoanalítico, ¿no? Intramuros, digamos. Y esto implica quizás retirarse a una especie de torre de marfil del psicoanálisis, una expresión que se usó, una metáfora que se usó bastante, mientras que otras quizás intentan adecuarse o sobreadaptarse a una identidad científica, y sí, entre comillas, que quizás no es la misma del psicoanálisis, que comparte áreas que se apoyan en una perspectiva hermenéutica y otras que se apoyan en una perspectiva más de orden naturalista. Eso no quiere decir que no sea posible hacerlo, porque hoy en día, después de 100 años de psicoanálisis, ha habido no solamente una pluralidad de teorías, porque este es el tema, la pluralidad de teorías que se llegó a hablar de la Babel del psicoanálisis, pero también han surgido una pluralidad de métodos de investigación cada vez más precisos, acotados y con perspectiva desde el psicoanálisis. Bueno, por ahora dejaría ahí. Gracias, Susi, muchas gracias. Alberto, por favor. Si te podés desmutear el micrófono. Ahí estoy desmuteado. Bueno, muy interesante el despliegue de temáticas, ¿no? Yo me quedaba pensando en algunas cuestiones, ¿no? A mí me hace un poco de ruido la noción de diálogo entre disciplinas. Y digo, ¿por qué me hace un poquito de ruido? Me parece que le otorga un carácter de formalidad y de solemnidad a los intercambios que se pueden generar, que me da la impresión de que conspira con la otra perspectiva que traía Jorge Cantero, ¿no? Cuando hablaba de cada uno aportando un granito de arena en la posibilidad de avanzar
en estos territorios intrincados. Me parece que, por otro lado, lo más fecundo que se ha podido dar, al menos para el campo psicoanalítico, ahí donde hubo un interjuego, un chisporroteo productivo con otras disciplinas, es claro que nos siguió el curso de un diálogo del psicoanálisis con la antropología, por ejemplo. No fueron todos los psicoanalistas tomados de la mano, hablando con todos los antropólogos tomados de la mano. Hubo el deseo particular de un analista, Freud, que lo llevó a leerse prácticamente toda la biblioteca existente de antropología en su momento, y de la cual generó una apropiación productiva, pero también distorsionada, en relación al sentido y a la ubicación de los conceptos en la disciplina de origen. Lo mismo podríamos decir, y en esto me parece que hay un pequeño punto de discrepancia con Susy, porque me da la impresión de que el trabajo que hizo Freud con los aportes de Helmholtz, de Fechner, o el trabajo que hizo Lacan con las nociones de la lingüística, no tienen que ver con una apropiación pasiva, con una importación pasiva de conceptos, sino con algo más próximo a lo que, bueno, lo trabajamos mucho en el Congreso de FEPAL, se trabajó mucho en el origen de la revista Calibán, lo que el manifiesto antropofágico de Oswald de Andrada ubicaba como esa vocación antropofágica que consideraba que era promover el perfil propio de la cultura latinoamericana. Era casi un oxímoron, ¿no? Porque perfil propio exhortaba a canibalizar la producción cultural europea. Pero de lo que se trataba es que justamente era una metáforas de la digestión, de la descomposición, de la recomposición ulterior de aquello que se incorporaba. Ese es el camino que analistas singulares han seguido a la hora de internarse en campos que definen una otredad disciplinar. Y lo digo en estos términos porque me parece que en ese punto podemos destacar mejor el deseo singular de estos analistas exploradores que se internan y se dejan seducir por el valor agalmático que pueden tener otredades disciplinares particulares. Y digo otredades disciplinares particulares que Lacan no se enamora de toda la lingüística, y Freud no se enamora por igual de toda la antropología. Seleccionan de eso, dentro de ese campo vasto, dentro de la heterogeneidad antagónica que compone a cada disciplina, aquellos aspectos que consideran que pueden resultar en un proceso de incorporación productiva, como yo mencionaba antes. Si tengo me parece que a la vez este tema del diálogo entre disciplinas, yo lo pensaría a la vez desde otra perspectiva, o por lo menos lo descompondría. Me parece que una cuestión se juega a nivel de las prácticas epistemológicas interdisciplinares, en términos de la posibilidad de producción de conocimientos a punto de partida de chisporroteos fecundos entre corpus teóricos diferentes. Y otra cuestión me parece que se juega, y de altísima importancia y muy fecunda, a nivel de lo que sería la interdisciplina en el plano de las prácticas. Exacto. Me parece que son dos territorios diferentes que vale la pena discriminar. Mi impresión es que lo más creativo, lo más fecundo que se va dibujando dentro de lo parcelar, lo poco que conozco, se da en el campo de el trabajo interdisciplinario en el plano de las prácticas, porque me parece que ahí el punto de partida suele tener que ver, y yo incorporaría, me gustó lo que dijo Jorge de la terceridad puede ser la época, pero también la terceridad puede estar constituida por la posibilidad de aportar a que decanten demandas novedosas que tienen la virtud de interpelar por igual practicantes de distintas disciplinas.
Doy un ejemplo. Me parece que si un analista que trabaja en el campo de la educación, y Jorge, los dos Jorges conocen bastante de esto, se quedan esperando el surgimiento de una demanda de análisis para poder intervenir, vamos muertos. Pero me parece intervenciones o situaciones que pueden interpelar al psicoanalista singular y que pueden interpelar también al educador singular, que pueden interpelar también al asistente social singular, y que parten de lo que podríamos pensar como la construcción de la demanda colectiva, de una demanda compartida, de una demanda novedosa, que interpela por igual a practicantes de distintas disciplinas. Poder recortarla es un fruto del trabajo interdisciplinario en el plano de la práctica. Bueno, dejo acá y... Un minutito nos está pidiendo Jorge Canteros y Susi, antes de ir a las preguntas del Facebook. Por favor, Jorge. Gracias. Mira, justamente, Alberto, era uno de los puntos que tenía anotado para hablar después, porque ahí tenemos cierta experiencia, más bien de escucha, diría, que estar en el campo, de lo que hoy se ven en las prácticas, justamente la interdisciplina clínica también, y en las prácticas clínicas, que la podemos observar en este seminario que antes nombró Jorge, y que justamente ahí vemos, por ejemplo, con los casos, digamos, de trastornos del autismo, ¿no es cierto? Y justamente donde hay algo, donde están llamados las distintas disciplinas, e inclusive las distintas orientaciones. Y no se trata entonces entre dos, se trata inclusive de los equipos interdisciplinarios o multidisciplinarios que existen en los hospitales, casi las obligaciones que hay también sobre eso, no solamente, y cómo eso promueve, y cómo el caso clínico. Hay algo del orden, digamos, de la demanda, hay algo del orden del amor, que yo creo que a veces pasa por encima de las diferencias entre los agentes terapéuticos, para poder hacer un lazo que permite un trabajo ahí, que a veces se logra y a veces no, pero que hay una cosa permanentemente que yo creo que es muy productiva y que la gente puede dar cuenta después en la producción de los casos, justamente, desde cada posición, cómo se lee lo que ocurrió ahí. Porque cada uno lo lee desde su posición disciplinaria o no, pero de su saber hacer, digamos, escucha distinto que el otro, pero todos han participado juntos en los tratamientos que se requieren para unas situaciones. Y esto creo que tiene que ver con las drogas y que tiene que ver con muchas cosas que requieren de un trabajo de acá. Y creo que eso obliga, por decirlo así, va mucho más allá que las cuestiones del saber o de la académica, o también eso que tal vez nos pone más rigidizados. Es decir, con eso tengo que trabajar con eso. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Susi nos pedía un minutito también, que quería hacer un comentario, y pasamos enseguida a otras preguntas. Desmuteate, Susi, que tenés el micrófono bloqueado. Sí, perdón. Gracias. Justamente, a pesar de que tenemos discursos diferentes, quizás no me hice entender bien, yo si bien lo puedo plantear como una especie de formalidad, yo no hablo de una apropiación pasiva de conceptos de otras disciplinas, sino justamente que la verdadera interdisciplina consiste en fundar nexos y laxos hasta crear un nuevo campo de estudio. Esa es la verdad. Lo que pasa es que la mayor parte de las veces no se hace, es decir, se dice más de lo que se hace una práctica disciplinaria. Por eso dije que no es un estado, una estructura, sino que es un proceso que se va construyendo, el de la interdisciplina. Y por supuesto que hoy en día, con la complejidad que existe en todo el campo científico, los cortes ya no están dados de la misma manera para definir una identidad inamovible, por ejemplo. Estoy totalmente de acuerdo con que tiene que haber una incorporación productiva. Tomemos un ejemplo muy reciente. El otro día, cuando fue la actividad de la curva de la angustia, Ibeche se refirió a cómo trabajaban en el hospital, ¿no? Hablando de las prácticas. Él marcó dos significantes, el de paisate, algo así en italiano, y el de miedo. Y cómo empezaron a coleccionar cómo los médicos y las enfermeras realmente utilizaban cada uno de esos. Eso podría ser
justamente el origen de una investigación conceptual y empírica a la vez, porque acá parece que lo conceptual se opone a lo empírico, hay mucha también mitología respecto de eso, mucho antagonismo, y ya hoy en día se distingue más entre lo que es clínico y lo que es extraclínico, y lo que es conceptual está embebido en lo extraclínico, por ejemplo, y puede ser empírico, puede ser interdisciplinario, puede ser experimental, o sea que en las prácticas sí se va construyendo lo que podría, gracias a la creatividad de algún miembro de ese grupo, de algunos miembros de un grupo determinado, crear una nueva disciplina. Gracias, Susi. Vamos a ir ahora, ahora enseguida volvemos, Alberto. Me gustaría contar con un minuto también. Dale, bueno. Me gustaría contar con un minuto. Pensé que habías tenido, perdóname, discúlpame, claro, Alberto. No lo tuve. Perdón. No, todo bien. Yo pensaba en un ejemplo concreto que me parece, porque me parece que vale la pena bajar a problemáticas concretas. Cuando yo hablaba del proceso de construcción de demandas que interpelen a practicantes de distintas disciplinas, pensaba también en ejemplos de hospitales y en servicios de niños, en los que, por ejemplo, surge la problemática de la reasignación de sexo. Bueno, me parece que ahí es claro que estamos ante un tipo de demanda que nos excede como analistas, pero que excede también al ginecólogo o al andrólogo, que puede ser consultado, que excede también al cura o al rabino, que puede estar de alguna manera ligado al grupo familiar que consulta por una situación de este tipo. Y me parece que ahí es donde se pone en juego, y no se pone en juego para todo el psicoanálisis. Por eso es que yo desconfío un poco de la idea del diálogo del psicoanálisis con otra disciplina. Se juega para el practicante singular, que está en la trinchera de recepción de esas demandas, la posibilidad de funcionar, yo diría, indisciplinadamente, para contraponerlo a la noción de disciplina. Me parece que hay algo del orden de un empuje indisciplinado que caracteriza, lo destacaron, creo que todos, Jorge Catelli también en la introducción, que Freud fue el primer indisciplinado, en el sentido de que no se acotó a los márgenes que por otro lado se ubicaba como celoso defensor de esa disciplina que creaba, pero no se privó de incursionar indisciplinadamente en territorios ajenos. Y me parece que en ese sentido algo de esa modalidad indisciplinada que supone cierto desapego, vuelvo sobre una idea que estuvimos trabajando también en el Congreso de FEPAL, cierto desapego en relación a los propios paradigmas, como para poder ponerlos entre paréntesis y dejarse interpelar por problemáticas o por demandas lo suficientemente complejas como para hacer estallar la fidelidad reverencial al propio paradigma. Me parece que la interdisciplina, cuando se da en el plano de las prácticas y cuando se muestra operativa y productiva, es en la medida en que se da este prerequisito subjetivo entre los practicantes convocados, y que tiene que ver con que es el punto en el que lo que se juega es si han logrado o no construir una posición de desapego operativo en relación a los propios paradigmas, en relación a los propios puntos de identificación teórica, porque solo eso, me da la impresión a mí, es lo que puede permitir una cintura lo suficientemente elástica y plástica como para moverse en estos contextos complejos e intrincados. Gracias, chicos. Miren, yo les voy a decir una cosa. Yo estoy reentusiasmado con este diálogo y me alegra que se dé este intercambio entre ustedes. Pero tenemos un montón de gente que quiere intervenir desde el Facebook, ¿saben? Y no me gustaría dejarlos afuera. Les pido, por favor, esperemos un ratito que Vivian nos va a leer unas preguntas. Están mandando muchas felicitaciones y saludos, pero Vivian, contanos vos, por favor.
Sí, nada, desde saludos, desde Bahía Blanca, desde New York, desde Costa Rica, están muy agradecidos, felicitando por todas las exposiciones y personalmente por la forma de escucharse y de intervenir entre ustedes, que lo hace mucho más atractivo. Bernardo Tanis dice muy interesante, Alberto, los dos aspectos que puntuás, la crisis en las disciplinas, más la excelente referencia a la crítica de la idea de la identidad. Cristina Rosas de Salas dice, Alberto, planteas escuchar desde los cuestionamientos más que desde las coincidencias con otras disciplinas. Jacqueline Denise Abraham dice, muy bueno Jorge el tema de la palabra justa que produce un movimiento. Cristina Rosa de Salas dice, Jorge, los tres términos pueden ser otros que la medicina y la filosofía. Me refiero a psicoanálisis, filosofía y medicina. Otra de Cristina, la interdisciplina o transdisciplina, ¿encuentra sus límites en los fundamentos? Vilma Barrios, la palabra del movimiento tiene relación con el fantasma, es una afirmación. Ana Rosenfeld, ¿para qué nos sirve la interdisciplina? ¿Qué aportan otras disciplinas al psicoanálisis? Freud se valió de otras disciplinas para definir conceptos psicoanalíticos, como el concepto de libido, entre otros. ¿Qué piensan de esto? María Cristina Grifa, muy interesante el entre tres que propone Canteros. ¿Rompe la idea de interdisciplina o intradisciplina? ¿Cómo se pueden mantener ambas? ¿Quieren que me detenga ahí o sigo? Lee un par más, por favor, Vivian. Un par más. Así vamos entrando en clima de por dónde va nuestra audiencia, qué se está preguntando, qué están comentando, y después volvemos a nuestros presentadores. Sí, está buenísimo. Mariana Holman, posible relación entre psicoanálisis y neurociencias. Soy estudiante de psicología y en general son dos disciplinas que muchos contraponen. ¿Es fructífero que el psicoanálisis tome aportes de las neurociencias y viceversa? Cristina Martínez Chipolati. Susana, muy bueno subrayar la diversidad como fuente de la creación. Juan Pineta Jankovic. El diálogo y el reconocimiento de otras disciplinas con sus propios lenguajes que forman modos de concebir al mundo, o parte de él, es sumamente importante, pero el psicoanálisis en relación con su época es en lo que está inmerso. Bueno, si te parece, vamos parando ahí, Vivian, y le devolvemos la palabra. Vamos, Susi, adelante, Susi. Bueno, creo que muchas de las preguntas se relacionan con lo que se venía diciendo antes. En principio también tendríamos que partir. ¿Cuál es el concepto que tenemos de disciplina y de acuerdo a un determinado paradigma? Porque como dijo Kuhn, a veces un paradigma cae y está sucedido por otro paradigma que lo deja de lado. Es decir, lo que era el oro en un momento dado. O sea que no todo está dicho en este campo. Y muchas veces cuando, incluso en las preguntas que surgieron, se habla de interdisciplina, pero no es interdisciplina en realidad tal como se la concibe. Son intersecciones entre distintos saberes, digamos entre distintos saberes, que va a gustar más la palabra que el usar disciplina. O sea, que cuando nos referimos, por ejemplo, al práctico, yo los diferenciaba. Porque me parece que hoy, retomando, por ejemplo, toda la problemática de las demandas que suscitan todas las cuestiones relacionadas con la irrupción enfática de la diversidad de géneros. En los hechos no ha esperado esa situación a que el beneplácito de las instituciones psicoanalíticas diera el visto bueno para que se generalizaran prácticas de entrecruzamiento entre practicantes, cultores de distintas disciplinas. Como decíamos, en las trincheras de los hospitales, de los dispensarios, etcétera, se producen puntos de encuentro. Ahora, ¿hay un límite a esos trabajos de encuentro que tiene que ver con los fundamentos propios de cada disciplina, o esos fundamentos quizá no son tan inalterables? Y recursivamente esas prácticas interdisciplinares pueden generar como un efecto de rebote
una oxigenación y un remozamiento de lo que se consideraban hasta ese momento los fundamentos. Lo que está pasando en estos momentos en el campo psicoanalítico, con todas las discusiones que se han abierto en relación al Edipo, por ejemplo, me parece que es un ejemplo muy rico en ese sentido. Lo que para muchos hace 20 años considerábamos como un fundamento ineludible de nuestra práctica, hoy por hoy, en muchos sectores del psicoanálisis y en una dimensión transferencial, con eso quiero decir que eso abarca analistas lacanianos, abarca analistas freudianos, abarca seguramente analistas que trabajan con otras orientaciones teóricas, pero lo que se está produciendo es un proceso no de desalojar la noción del Edipo, pero sí de ubicarla en una perspectiva que no sea excluyente a la hora de pensar los procesos de construcción y de constitución de subjetividades. Es una discusión enorme, pero me parece que es un buen ejemplo de en qué medida las demandas epocales y las demandas clínicas complejas a las que hacía referencia yo hace un ratito, no tropiezan con una disciplina rígida, es para esperar eso, al menos de nuestro campo, sino que tienen un efecto recursivo, modificador. Se generan efectos de rebote que en términos epistemológicos alientan una renovación de lo que hasta ese momento sí que se consideraban paradigmas excluyentes. Nos pasa a nosotros y les pasa a otras disciplinas también, seguramente. Gracias, Alberto. Yo igualmente agregaría, ¿no? Vos dijiste lo transpsicoanalítico entre los freudianos, lacanianos. El otro día me pidieron una derivación con un analista con perspectiva de género. Fue ¿no? Claro. Digo, también algo que aparece en esta época, y a la vez yo les pregunto, ¿no? Y lo pongo en juego, ahora te doy la palabra, Jorge, que me estabas haciendo seña. ¿Cuál es ese núcleo? No sé si podemos seguir hablando de un Gibolet o es una antigüedad hablar de Gibolet. No sé, yo aprendí que era ese era el límite, ¿no? Un Gibolet, al menos en términos freudianos. O cuál es hoy, en ese sentido, eso que hace que el psicoanálisis, aún en interdisciplina, no deje de ser lo que es. Jorge de Cantero, por favor. Alberto es especialista en el Gibolet. Ha escrito algo sobre Gibolet que hemos discutido ahí. Yo lo que quiero contar es una experiencia, ¿no? Yo formé como psicólogo en una época donde había un debate permanente dentro de la facultad. O sea, entre psicoanalistas, entre marxistas, digamos, ¿no? Grandes profesores y una discusión fuerte. Trabajé en la clínica Weizsäcker, donde justamente se encaraba el tema del cuerpo con una posición psicoanalítica. Sin embargo, he trabajado en interdisciplina con respecto a la educación, justo escuchar lo que ahí pasaba, pero no vuelvo a decir, porque no hago práctica de neurociencia ni escrito, digamos, acompañando esto. Me parece que hay algo que evidentemente no siempre, el curso de filosofía que se dicta, me parece que permanentemente no despertó en todos y despertó mucha resistencia también en APA. Entonces creo que nos tenemos que hacer cargo. Yo diría, más bien ahora tendríamos que hablar de las resistencias que a cada uno de nosotros nos despiertan. Porque me parece que eso es reconocer en uno también. Si no, me parece que hablamos de otros. Me parece que cada uno puede sentir eso. Por ejemplo, la memoria, lo que se llama memoria procedural, hablando de la importación de palabras incorrectas, la memoria procedural se ha tratado de poner como una memoria temprana para el psicoanálisis, en vez de la memoria de eso, y una memoria procedural. Es muy absolutamente distinto el concepto del cognitivismo con el concepto de memoria temprana que tenemos los analistas. No es una memoria de conductas, de acciones simplemente, las acciones son otra cosa. Entonces me parece que hay algo ahí que hay que defender el territorio, hay que defender eso. Pero vuelvo a decir, yo quisiera, porque yo he seguido con mucho interés el Congreso de FEPAL, pero me da la impresión
que nos tenemos que autointerrogar también, ¿en qué medida estamos llevados a esto? Porque yo creo que hay conceptos, por ejemplo, me parece que es muy distinto la posición de Nietzsche que la de Heidegger. Yo no conozco mucho de filosofía, pero he tratado de acercarme a escuchar. Y a mí me parece que la posición de Heidegger establece algunas limitaciones en Lacan que cuesta mucho y permite poco, por ejemplo, a este lugar del entre. Yo creo que ahí habría un lugar lindo para debatir, ¿no? Un lugar rico, que sería la diferencia entre Nietzsche y Heidegger, por ejemplo. Lo mismo que la lectura de Jacobson, que hace de, digamos, ¿no es cierto?, bueno, ahora del lingüista de Saussure, es distinta que la que hace Hamlet, ¿no? Entonces me parece que él hace una lectura distinta desde la escuela de Copenhague. Entonces, el cierto lugar que le da el sentido no es el que le da a Jacobson ahí, aunque Jacobson tiene una obra muy extensa, entonces no es la que solo conocemos a partir de eso. Entonces, quiero decir, hay algo mucho de los fundamentos, que creo que Susi traía, cuántos de esos fundamentos que está en nuestra propia corriente pueden actuar como resistencias al avance, aunque nuestras personas hoy quieran hacerlo, pero tenemos que hacer eso que Alberto dice, cierto desapego, porque es ese desapego lo que nos va a permitir. Si no, me parece que hay algo que por ahí lo sostenemos en lo que nos parece esto, pero por otro lado, a lo mejor en nuestras propias corrientes hay algo de esto que hace de resistencia. Bueno, yo comparto esto ahí. Gracias. Sí, quizás, Jorge, algo de ese significante del desapego es el que puede perforar el muro, ¿no? O mover esa barrera. Quizás ese es el significante que permite expandir una frontera de nuestros propios saberes y nuestras propias prácticas. Digo entre esos polos, por eso traje a Cibolet como un elemento para contraponerlo, ¿no? Pero les cuento que estamos en los últimos 7 minutos de nuestra actividad, que está buenísima. Yo estoy muy contento con el intercambio que está habiendo entre ustedes y creo que la gente que nos está acompañando también no paran de hacer comentarios, así que vamos a hacer la última pasada por el Facebook y muy rápidamente, ahí sí va a ser un minuto literal que van a tener cada uno para cerrar esta mesa de hoy tan rica, tan interesante y tan nutritiva. Vivian, por favor. Luis Vázquez dice, psiquismo y cuerpo o cerebro es un enlace permanente en Freud. La mente es una función del cerebro. Como psicoanalistas operamos desde la palabra vínculo y producimos efectos en mente y cerebro. Beatriz Kitiver, disciplina parece lo opuesto al movimiento. Desde este punto de vista, ¿cómo pensamos dentro del psicoanálisis como ciencia / disciplina la riqueza que generó el psicoanálisis aplicado y los avances inconmensurables en las ciencias médicas que amenazan? Irene Ogli, cada disciplina tiene su saber, a veces se dan conexiones entre ellas y a veces no. No tendría que ser un esfuerzo ni un rechazo a priori, se da o no en la experiencia. Flujos, cortes, conexiones, Deleuze lo cuenta de esta manera. Beatriz Kitiver, la subjetividad como borramiento de lo propio, convirtiéndonos en sujetos biodigitalizados. Somos un valor numérico que define la diferencia entre salud y enfermedad. Ana María Cigarroga de Poggi. Susi, ¿podrías mencionar los métodos de investigación en psicoanálisis aprobados por la IPA? Ana Rosenfeld. Freud se valió de otras disciplinas para enriquecer su teorización. Berta Kemelager-Levin. ¿Es posible que la interdisciplina, al complejizar la disciplina, enriquezca el pensamiento psicoanalítico y produzca como efecto la no absolutización de los conceptos psicoanalíticos? Laura Katz. Importante el aporte de Alberto de dar lugar a las nuevas demandas novedosas. El nuevo lo agregué yo, no se reitera ella. Esa daría lugar a instalar el diálogo entre disciplinas. Cristina Martínez Chipolati. Sí a la apertura a lo novedoso. Eugenia Ferraris. La demanda novedosa sería la presentación actual de diferentes realidades en salud, educación, donde la práctica del entre se requiera. Azucena Tramontano. Saber leer desde otras disciplinas amplía la propia lectura. Si no, estamos dando vueltas buscando solo la cola de nuestro perro.
Lo conceptual es imprescindible. ¿Así lo es el intercambio? Analía Wild. De todos modos, atendiendo lo que dice Alberto respecto de las prácticas, el desafío es cómo incorporar el capital simbólico, clínico y teórico al corpus psicoanalítico. Hay una epistemología específica ligada a los procesos reflexivos. Hay un montón más, pero yo no puedo más. Despacito nos vamos a ir despidiendo con la última intervención de cada uno. Creo que Susi estaba con ganas de intervenir. Por favor, Susan. Espera. Sí, está conectado. Mira, son muchas las preguntas y muy variadas. Hay algunas que puedo responder directamente. A Ana le diría que imposible referirse en este momento, haría falta otro panel. Y a Berta sí lo que le diría, a Berta sí lo que le diría es que sí, enriquece el incorporar. No es que todas las disciplinas que se presentan son para incorporarlas directamente al corpus psicoanalítico. Por ejemplo, todo el tema de las prácticas en hospitales o diversas cuestiones que hay ahora, incluso con el tema del feminismo, la violencia contra las mujeres, etcétera, etcétera. Hay muchísimas prácticas que se ejecutan y que requieren la intervención de trabajadores de distintas disciplinas, por decirlo así. No hay que concebir a la disciplina como algo fijo, estático, sino como un proceso. Es lo que traté de decir antes. Lo que dice Jorge, estoy totalmente de acuerdo, porque, por ejemplo, hay fragmentos, por ejemplo, lo que traíamos de cuando primó el estructuralismo, todo estaba en derredor del significante-significado. Con el postestructuralismo tendríamos que pasar a otras teorías. Por ejemplo, la teoría semiótica de Peirce, que trae la triangularidad y que se puede muy bien acoplar a cierta visión de los hechos clínicos, porque en realidad lo que a nosotros nos importa en principio es cómo visualizamos los hechos clínicos y la percepción de qué es un hecho clínico o nuestra propia observación de lo que ocurre también en sí misma es muy compleja a medida que vamos incorporando conocimientos de otras áreas. Un poco gracias, quería decir. Susi. Muchas gracias. ¿Quién quiere seguir? ¿Alberto? Bueno, puede ser. La verdad es que muy lindas las preguntas. Me parece que es interesante que el grueso de las preguntas parecen reflejar un sacudimiento de estas resistencias a las que hacía referencia Jorge, porque me parece que son preguntas que intentan indagar en relación a, yo diría, dar por sentado la conveniencia de hacer cada vez más porosas las fronteras, los límites de nuestra disciplina y de otras. Ahora, me parece que queda picando y fuerte la pregunta de Jorge, que me gustó mucho, porque es la contraparte de esta porosidad de las propias fronteras que alimenta esta condición indisciplinada, al menos de los practicantes del psicoanálisis, en el sentido de expandir su zona de incumbencias hasta territorios que previamente ajenos. Me gusta pensar el desarrollo del psicoanálisis a lo largo de su existencia como un proceso gradual, progresivo, pero tosudo y empecinado de expandir sus áreas de incumbencia. Y es así que, bueno, los niños, los grupos, y hoy día, yo diría, la problemática de géneros tienen que ver con la posibilidad de en un gibolet, pero que no es la adhesión a un concepto. Ay, qué pena que estás con la señal. No sé si ustedes recuerdan. Si se conserva la noción de resistencia, la noción de Edipo y la noción de sexualidad, se sigue siendo psicoanalista. Me parece que tenemos que empezar en condición de gibolet más del lado de una posición subjetiva particular
que permite sostener la escucha analítica y que sostiene una intervención que a posteriori podemos conceptualizar como analítica y que no necesita a tal o cual concepto que se considera nuclear del corpus teórico. Me parece que ese honor, honra y respeta esta dimensión plural que tendemos a otorgarle al psicoanálisis contemporáneo. Porque de lo contrario, entramos en el brete de si se es psicoanalista por el hecho de que ser o los últimos, porque hay una ultimísima enseñanza de Lacan que incorpora a Peirce, por ejemplo, Susi, y buena parte de las consideraciones que Lacan había aportado sólidas en los primeros seminarios. Los trastoca, no quiere el carácter. Alberto, discúlpame que te ¿Sí? interrumpa. Se ve que estás Paro con acá. una conectividad. No, está bueno. Estuvimos medio como adivinando en los últimos minutos, tratando de hilar, pero cosas de la conectividad. Estaba un poquito entrecortado, pero pudimos llegar y me interesó personalmente, en particular, tu redefinición del Shibboleth, ¿no? Así que muchas gracias. Vamos a tener que ir cerrando. Jorge Canteros, por favor. Ahora. Yo agradezco mucho las preguntas que nos hicieron llegar tantos colegas, tantos amigos. Lamentablemente es muy difícil poder contestar ahora a ellos. Espero que algo de lo que hablamos sea de alguna manera alguna respuesta o alguna nota de recepción de nuestro lado. También muchas gracias a Alberto, a Jorge, a Vivian, digamos, y a Susi. Muchas gracias por lo que trajeron. Y la verdad que me parece que vuelvo a insistir, yo creo que es necesario que revisemos esto, ¿no? Porque yo creo que tiene que haber algo de deseo, ¿no? Tiene que haber algo de pulsión para esto, porque si no lo podemos decir, pero la verdad que algo por ahí sale o no sale, digamos, ¿no? Entonces yo creo que hay algo, yo creo que tenemos que considerarlo desde ahí. Y creo que eso da cuenta de la producción. ¿De qué escribimos? ¿Cuánto hicimos con esto, me parece, no? Me parece que cada uno hay algo ahí que puede dar cuenta. Y me parece en ese sentido muy lindo, ¿no? Algo de lo... Quería no dejar de mencionar a un colega, ¿no? Y también una referencia que es Rolando García, que vale la pena recordarlo porque ha trabajado mucho en estos temas y es un grande. Y yo quería recordar mucho a Rafael Groisman, el pensamiento de Rafael, que hoy no creo que esté en el público porque está muy ocupado, pero que ha trabajado conmigo en el Foro de Neurociencia y Psicoanálisis, y creo que además es una persona que tiene un pensamiento sobre esto, es muy serio y me parece que es muy profundo también, y me parece que quisiera, digamos, reconocer su trayectoria en ese sentido y su posición, ¿no? Que lo sumaría acá, podría estar perfectamente acá sentado con nosotros. Bueno, a todos muchas gracias y seguiremos otro día. Una palabra nomás. Justamente vos lo mencionaste, Rafael, me escribió anoche tarde para hacerme acordar de ese pasaje de la actividad de la curva de la angustia, cómo se puede transformar una investigación empírica en una investigación interdisciplinaria. La que hace... Y ese fue el señalamiento que hizo Rafa en esa presentación. Él hizo me escribió anoche tarde para que no olvidara eso. Bueno, la verdad que esto está muy lindo, muy agradable, y hablando de gratitud, que así terminaste, Jorge, quiero agradecerles a cada uno de ustedes. Me siento muy contento en este simposio en general y en particular en esta mesa con esto que se ha dado y que compartimos con tantos queridos colegas, amigos que estuvieron siguiendo por el Facebook. Quiero agradecer muy especialmente a Guillermo Amor, a nuestro asistente técnico que tanto está trabajando en este simposio y en particular hoy que lo tenemos aquí en el trabajo online, y a Laura Escapa especialmente, que estuvo contribuyendo también con la coordinación como soporte, como backup, mandando preguntas y siempre a disposición. Así que
para todos ellos y todos ustedes. Muchísimas gracias nuevamente. Me voy a dar el gusto, como si estuviéramos en el Salón Butacas, de darles un aplauso. Así que muchísimas gracias, muy buenas noches para todos y seguimos ya en estos últimos días del simposio. Gracias, chao, chao. Chao.